Hola, hoy hablaremos del género Neisseria. Estos microorganismos son diplococos gram negativos. Este género contiene 2 especies patógenas y muchas especies comensales, donde la mayoría son habitantes inocuos del tracto respiratorio superior. Las especies patógenas son conocidas como Neisseria meningitidis, que es una causa importante de meningitis y bacteremia, y Neisseria gonorrea, que es la causa de la gonorrea. Entonces, empecemos. Con respecto a la taxonomía, tenemos que este microorganismo pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Beta Proteobacteria, al orden Neisseriales, a la familia Neisseriacea, y en esta familia podemos encontrar 4 géneros importantes. Tenemos el género Neisseria, que estudiaremos en esta clase, y los otros 3 géneros, Eikenella, Kingella y Simonsiella, los estudiaremos en la clase de bacterias gram negativas con requerimientos nutricionales exigentes y fastidiosos. Entonces, como pueden ver, el género Neisseria puede englobar aproximadamente 10 especies detectadas en el ser humano, de las cuales los patógenos exclusivos del ser humano son Neisseria gonorrea, que también lo conocemos popularmente como gonococo, y Neisseria meningitidis, que también tiene un nombre popular como meningococo. Las otras especies, como lo dije al inicio, están frecuentemente en las superficies de las mucosas, de la bucofaringe y nasofaringe, y en algunos casos colonizan también las mucosas anogenitales. Es decir, las otras especies de Neisseria los vamos a considerar como especies comensales, o en algunos casos, en el caso de que sean el causante de la infección, como patógenos oportunistas. Con respecto a las características generales, tenemos que este microorganismo son cocos gram positivos, aerobios, que se van a disponer en pares, y por eso su nombre de diplococo, cuyos lados adyacentes se aplanan para adoptar una morfología semejante a la de un grano de café. Se dice que tienen un tamaño aproximadamente de 2 micras, y que a excepciones de otras especies, como por ejemplo Elongata, Weberi, Bacilliformis y Sheyegami, se dice que ellas se observan no en cocos, sino en bacilos cortos que también se agrupan en pares o en cadenas. Generalmente tienen presente cápsula, como en el caso de Neisseria meningitidis, y pili o fimbrias en el caso de Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea, pero no tienen flagelos, es decir, por esta razón son inmóviles, no forman esporas, son oxidasa positiva, y la gran mayoría son catalasa negativa, a excepción de las especies Elongata, subespecie nitroreducen, y algunas cepas de Neisseria bacilliformis se han considerado catalasa negativa. Ellas generalmente van a generar ácido de los carbohidratos por la vía oxidativa, como pueden ver. En el caso de Neisseria gonorrea utiliza la glucosa, mientras que Neisseria meningitidis utiliza glucosa y maltosa. Las otras especies de Neisseria pueden utilizar adicional otros carbohidratos como lactosa y sucrosa. Las especies no patógenas de Neisseria pueden crecer en agar nutritivo a 35 y 37 grados centígrados. La temperatura de crecimiento óptimo para la mayoría de las especies es de 35 a 37 grados, pero adicional también podemos decir que lo que es Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea generalmente no crecen en agar nutritivo, y Neisseria gonorrea es un microorganismo bastante fastidioso que requiere de cisteína para su crecimiento. Adicional, tenemos otras características. Las colonias de las Neisserias saprófitas se dice que pueden tener una apariencia con un color amarillo, que es algo que las identifica sobre todo en los exudados faringios.
Adicionalmente, es muy importante recordar que a pesar de que estas especies no son tan demandantes, a excepción de Neisseria gonorrhoea, que necesita cisteína para su crecimiento, sí son las especies patógenas, les cuesta mucho sobrevivir al medio ambiente. Es decir, son fastidiosos porque son muy susceptibles a cualquier cambio en el medio ambiente, como por ejemplo temperaturas extremas, desecación, condiciones de acidez y alcalinidad extrema, que es algo característico de estos microorganismos. Aquí podemos observar algunas de las características más importantes de estos microorganismos con respecto a su crecimiento en el laboratorio y algunos de los factores de virulencia que ellos presentan. Por ejemplo, Neisseria meningitidis, a diferencia de Neisseria gonorrhoea, es un microorganismo que puede crecer muy bien en el agar sangre, adicional del agar gelosa chocolate y también en el agar BCN. Neisseria gonorrhoea es un microorganismo que le cuesta mucho crecer en agar sangre a menos de que este medio sea fresco de 24 horas y crece mejor en agar chocolate, y para las muestras del tracto genital utilizamos un agar específico que es BCN, también conocido como Taller Martin, ahí el agar Martin Lewis, que no es más que un agar que tiene la base del agar chocolate y que le incluimos ciertos antibióticos como vancomicina, colimicina y nistatina para evitar el crecimiento de gram positivos, gram negativos y hongos. Esto con la finalidad de solamente aislar a la Neisseria gonorrhoea. Por ejemplo, las otras especies de Neisseria, las que son las saprófitas, ellas pueden crecer muy bien en agar sangre, en gelosa de chocolate, pero no crecen en agares selectivos como en el caso del BCN. Vemos entre una de las diferencias de Neisseria meningitidis con Neisseria gonorrhoea es que Neisseria meningitidis sí tiene una cápsula, y de ellas se conocen aproximadamente 13 serogrupos, de los cuales los más importantes son el A, B, C, W135, X y Y. Ambas contienen pilis, tanto Neisseria gonorrhoea como Neisseria meningitidis, y sobre todo en Neisseria gonorrhoea son de suma importancia junto con las proteínas OPA, porque esto le da la variabilidad antigénica a este microorganismo, lo que permite que logre evadir el sistema inmunológico. Tienen otras proteínas asociadas a la membrana, como proteínas de porina, proteínas RPM, y tenemos la diferencia de la transmisión, es que generalmente Neisseria meningitidis es de tipo respiratoria, mientras que Neisseria gonorrhoea es una enfermedad de transmisión sexual y que se adquiere por el contacto de mucosas y principalmente el contacto sexual. Las enfermedades meningitis, meningoconsemia, en algunos casos podría ser hasta neumonía de Neisseria meningitidis, y en Neisseria gonorrhoea causa uretritis gonocócica, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica y también enfermedad gonocócica diseminada, que es la forma grave de esta infección. Como vemos, las otras Neisseria saprófitas son parte de la microbiota habitual del tracto respiratorio superior y que generalmente no tienen alguna enfermedad que sea de importancia porque, como les hemos dicho, son saprófitos. Hablaremos un poco de la estructura antigénica de Neisseria gonorrhoea. Esta estructura es heterogénea y este microorganismo tiene la capacidad de modificar sus estructuras superficiales, tanto in vitro y posiblemente in vivo, para evadir las defensas del hospedador. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos en la primera cómo se muestra una población de gonococos que tienen dos tipos antigénicos, es decir, diferentes tipos de pili o de proteínas de pilina. Vemos una con el color azul y una con el color rojo. La azul es la dominante y la de color rojo es la que está en menor cantidad. Entonces podemos ver en la siguiente imagen cómo la inmunoglobulina G se genera en contra del tipo dominante, que es la azul, y de esa manera se va a fijar a las células de ese tipo. Luego de que esto ocurre,
estas inmunoglobulinas, estos complejos de inmunoglobulina antígeno, van a quedar en el fondo o van a eliminar a este grupo antigénico que era el de color azul. Asimismo, vemos cómo el tipo que era menos dominante, que tenía otra proteína de pilina diferente a la del color azul, que en este caso es la de color rojo, ahora es el nuevo tipo dominante debido a que este se multiplicó por la eliminación de el tipo de pilina de color azul. Y asimismo, como vemos este nuevo tipo, que ahora el rojo pasó a ser el dominante, aparece otro que es de color verde y se vuelve a repetir este ciclo. Entonces, el mismo tipo de cambio poblacional va a suceder en base a la variación antigénica de las proteínas en este ejemplo serían las proteínas de la pilina, que es la que forma los pilis o fimbrias que utiliza este microorganismo para la virulencia, y pueden ver lo importante de este microorganismo que utiliza el cambio de las proteínas de pilina para evadir al sistema inmune. A pesar de que se creen anticuerpos contra un tipo específico, siempre va a haber esa variación antigénica, es decir, se van a crear nuevos tipos de proteínas de pilina. Como vemos, cambia la población de azul a rojo, luego de que una era dominante, la otra es eliminada y luego esta vuelve a ser la dominante y se crea un nuevo tipo, y este es un ciclo sin fin. Aquí podemos ver un ejemplo un poco más detallado de la variación antigénica de Neisseria gonorrhea. La variabilidad entre los pilis de los gonococos es extraordinario. Se sugieren que existen múltiples mecanismos genéticos, pero el más importante parece ser un intercambio recombinante entre dos diversos genes de pilina que están presentes en el cromosoma. Algunos de estos genes son completos y pueden expresar la pilina, es decir, PIL-E. Otros no lo son porque, por ejemplo, puede faltar un promotor efectivo y se cree que estos genes son de tipo silencioso, como PIL-S. Cuando existe una recombinación entre los loci de expresión y los silenciosos, va a resultar en la donación de nuevas secuencias a un lotus de expresión. Y la consecuencia puede ser la expresión de una pilina con cambios en su composición de aminoácidos y por ende antigenicidad, es decir, es una pilina totalmente diferente. También se cree que puede haber recombinación de un ADN exógeno de otra cepa o de otra célula, y esta manera es porque los gonococos también pueden captar el ADN específico de la especie mediante la transformación. Se cree que es un proceso bastante complejo que implica otros genes que representan un papel en el ensamblaje de los pilis y de sus características funcionales. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos en la parte A cómo este cromosoma tiene los genes de la pilina, los que se expresan y los que no, y que el gen que se expresa se va a transcribir a una subunidad proteica madura de pilina. Luego, durante la replicación del cromosoma, uno de los genes silenciosos se pueden recombinar con el otro gen que se expresa y donando una parte del ADN, y de esa manera, como les he explicado, tenemos un tipo nuevo de pilina que es antigénicamente diverso al tipo de gen de pilina que se estaba expresando. Y esto es, como les dije en la anterior, un ciclo sin fin. Por otro lado, en la B tenemos cómo el cromosoma también contiene múltiples genes OPA, de la proteína OPA o de las proteínas de opacidad que tienen ellos en su membrana celular. Entonces también existe una diversidad entre las proteínas OPA gonocóxicas
y que ellas se van a codificar individualmente por genes separados en el genoma. ¿Qué ocurre en este caso? Que a veces estos genes pueden estar encendidos o apagados en cualquier momento, es decir, los encendidos son los que se replican y los apagados son los que no, es decir, que podemos tener OPA1, OPA2, OPA3 y apagados OPA4, OPA5 y OPA6, y así sucesivamente. Entonces, el interruptor se fija durante la transcripción de cada gen OPA para la siguiente generación de células. Puede ocurrir procesos como los llamados deslizamientos replicativos, que pueden variar el número de repeticiones de una secuencia genética, y cuando llega el momento de la traducción, el número de repeticiones termina si el gen se encontrará dentro o fuera de ese marco de lectura, para traducir a la proteína OPA. Si se encuentra dentro del marco, el gen se encuentra encendido, y si se encuentra fuera, pues se encuentra apagado. Entonces, como pueden ver aquí en el ejemplo, tenemos que aquí se tradujo para OPA3 y OPA6, mientras que para las otras proteínas OPA no, y que todo se debe a un deslizamiento en el momento de la traducción. Entonces tenemos en conclusión que Neisseria gonorrea tiene una característica de variabilidad antigénica muy importante. Esto le ayuda a evadir el sistema inmunológico, y que principalmente la podemos observar en la variación antigénica de los pili y de las proteínas OPA. Por otro lado, también tenemos la estructura antigénica de Neisseria meningitidis, que también tiene su variación. Por ejemplo, Neisseria meningitidis tiene varios factores de virulencia muy parecidos. Uno de esos es la cápsula de polisacáridos, que como sabemos existen 13 serogrupos de importancia, de los cuales 6 son los que más están relacionados en la enfermedad grave en el humano, que son el A, B, C, X, Y y W135. Por ejemplo, en África, el tipo A es uno de los más comunes. En Europa, el tipo B y C es uno de los más comunes. En Asia es el A y el C. Y, por ejemplo, el W135 es uno que está surgiendo aquí en las Américas. Entonces, todo eso va a depender del tipo de vacuna que se va a colocar en la población. Entonces, aquí tenemos una imagen que hablamos de otras estructuras que tiene Neisseria meningitidis. También tiene variabilidad en los pilis, y que, por ejemplo, él puede utilizar varias cosas, como por ejemplo reclutar el factor regulador del complemento negativo, el factor H, en su superficie, y de esa manera escapar de la destrucción mediada por complemento. También la unión con este factor H se produce en medio de una proteína que es denominada proteína de unión al factor H, que se va a expresar en la superficie del organismo. Este microorganismo también se puede unir a la proteína C4 del regulador negativo del complemento a través de otra proteína externa, como por ejemplo lo que es por A, que también tiene dos regiones variables. Una región variable número 1, que confiere a 10 familias, y una región variable número 2, que tiene 18 familias. Como pueden ver, durante la enfermedad invasiva, también la bacteria puede liberar ciertas vesículas de la membrana externa al torrente sanguíneo, lo que también ayuda a desviar la respuesta inmunológica hacia otro sitio. Varias estructuras en la superficie de esta bacteria son candidatas o candidatas potenciales para uso como antígenos en varias vacunas, ya que todas ellas muestran variabilidad. Aquí pueden observar la importancia de los diferentes factores de virulencia en modo de un cuadro para que sea bastante didáctico. Como pueden ver, el polisacárido capsular es sumamente importante, es uno de los factores de virulencia más importantes en Neisseria meningitidis. Recuerden que esta es la que nos va a clasificar en los diferentes serogrupos, y que de ellos los más importantes son A, B, C, W135, X y Y. Recuerden que Neisseria gonorrea, a diferencia de Neisseria meningitidis, no cuenta con cápsula, pero se dice que tiene
una carga negativa que se parece un poco a la cápsula. Adicionalmente tenemos los pilis o las fimbrias. Recuerden que estos están presentes en las dos especies, aunque sabemos que es sumamente importante en Neisseria gonorrea, ya que esto le ayuda a evadir el sistema inmunológico por la variabilidad antigénica de este microorganismo. Tenemos que los pilis son muy importantes porque tienen múltiples funciones. Una de ellas es adherirse a las células del huésped, transferir material genético y hasta una función de motilidad, como también puede ayudar a la célula a sobrevivir a la muerte por neutrófilo. Recuerden que los pilis están formados por subunidades de una proteína que se llama pibilina, que ella va a tener una región conservada y una región altamente variable que se encuentra en la porción carboxilo terminal. Por otro lado tenemos proteínas de superficie, como en el caso de la proteína POR, la proteína OPA y la proteína RPM. En el caso de la proteína POR, como su nombre lo indica, son proteínas de porina que se encuentran integradas en la membrana externa y que se encargan de formar poros o canales para el paso de los nutrientes y la salida de los productos de desecho. Ambas tienen dos genes, que es por A y por B, que produce dos proteínas llamadas por A y por B de igual manera. Solamente que en el caso de Neisseria gonorrea, el gen de por A está silencioso. Por B forma parte del 60% de las proteínas de la membrana externa de Neisseria gonorrea y deben estar activas para su supervivencia. También por B tiene dos clases antigénicas, por B1A y por B1B, que presentan variabilidad serológica y variabilidad antigénica, lo que permite que estos por B podría ser hace difícil lo que es la producción de vacunas para Neisseria gonorrea. Recuerden que tenemos vacunas para Neisseria meningitidis, no solamente vacunas de polisacáridos, sino vacunas también conjugadas de proteínas de superficie con polisacáridos capsulares, mientras que la variabilidad antigénica de Neisseria gonorrea en muchos aspectos, incluyendo las proteínas de la pilina, nos hacen difíciles para hacer alguna vacuna contra este microorganismo. Por otro lado tenemos las proteínas de opacidad o opaproteínas, que estas proteínas son muy importantes ya que ellas ayudan a mediar la unión o la adhesión entre las células epiteliales o entre las células y los fagocitos mononucleares, también para evitar la eliminación. A veces las proteínas OPA que se pueden encontrar en las dos, pero en el caso de Neisseria gonorrea, cuando hay una producción de estas proteínas, se observa con colonias opacas y generalmente las colonias opacas son principalmente la causa de la enfermedad localizada. Mientras que cuando no se expresa en cantidad este tipo de proteínas, crea colonias lisas, lo que permite que el microorganismo esté asociado con la enfermedad inflamatoria pélvica o con infecciones de tipo diseminada. En el caso de Neisseria meningitidis, la expresión de estas proteínas OPA o proteínas OPC no causan variabilidad en el tipo de colonias. Tenemos las proteínas también de reducción modificable, que son proteínas que van a proteger a estos microorganismos de los antígenos, o sea, va a proteger a los antígenos de superficie de la inmunoglobulina G, que puede ayudar a destruir esta bacteria. Entonces, de esta manera, ellas se encuentran tanto en Neisseria gonorrea, que son llamadas proteínas de clase 3, y en Neisseria meningitidis, que son llamadas proteínas de clase 4. Por otro lado, tenemos también las proteínas de unión a transferrina, lactoferrina y hemoglobina, es porque estos microorganismos tienen la capacidad de secuestrar el hierro de estas proteínas y utilizarlas para su metabolismo. Recuerden que el hierro es muy importante para el crecimiento bacteriano y
el utilizar estos tipos de proteínas o de receptores ayuda a que sea diferente a como lo hacen otras bacterias por la producción de sideróforos. Adicionalmente, estos microorganismos pueden también producir una proteasa contra la inmunoglobulina A. Recuerden que la inmunoglobulina A es nuestra primera barrera de defensa en el caso de las mucosas. Esta inmunoglobulina está encontrada en las mucosas y en los tejidos, y recuerden que estos microorganismos, primero, por ejemplo, en el caso de Neisseria gonorrhoeae, necesita adherirse a las células de las mucosas para luego causar la infección. Entonces, esto lo que hace es que él rompe y la porción FC de la inmunoglobulina queda inutilizada. Por tanto, las bacterias tienen la facilidad de unirse directamente a las células epiteliales. Recordemos que los gonococos no son parte de la microbiota habitual ni del tracto respiratorio ni del tracto genitourinario. La única manera de que se introduzcan a las superficies mucosas de nuestro organismo es a través del contacto sexual con un individuo afectado. Y la patogénesis de este microorganismo puede encontrarse en 3 pasos. Primero, va a haber una adherencia e invasión a la mucosa, seguido por una supervivencia de este microorganismo a la submucosa y por último la propagación y diseminación del mismo. Entonces vamos a ver cómo ocurren estos diferentes pasos. Por ejemplo, para la adherencia e invasión, aquí vamos a tener varias estructuras que se encuentran en la pared celular y en la membrana externa de este microorganismo que le permiten adherirse a las células epiteliales no ciliadas. Por ejemplo, los pilis y las proteínas OPA van a permitir una adhesión inicial de la bacteria a los receptores CD46, CD66, integrinas, entre otros, a las células del huésped. Esta adhesión inicial es bastante fuerte y lo que va a seguir es a otra adherencia por otras proteínas de la membrana externa, como por ejemplo por B, que van a desencadenar una cascada de señalización que activa múltiples sistemas enzimáticos y que estas reacciones van a conducir a la inducción de la fagocitosis y que a su vez esto va a permitir que el microorganismo se introduzca dentro de la célula epitelial, como ocurre con los meningococos. Así pues, después de que ocurre esta fijación inicial, la inducción a las células hospedadoras es un proceso activo y que a su vez este microorganismo puede salir de la célula, pasar a la membrana basal e ingresar a la submucosa. Cuando él ingresa a la submucosa, ahora viene un proceso donde este microorganismo debe sobrevivir y resistir a las defensas innatas del hospedador, y para eso debe multiplicarse. Y la manera de multiplicarse es que necesita algunos metabolitos esenciales, como por ejemplo el hierro, y aquí en esta parte las proteínas que son capaces de captar el hierro de la lactoferrina y transferrina humana juegan un papel muy importante. Adicional, tenemos que el gonococo no posee cápsula de polisacárido al igual que el meningococo, pero él tiene alguna manera de protegerse de los anticuerpos que están circulando en el suero, que se están formando contra, por ejemplo, los pilis. Entonces, una manera de eso es sializar, o sea, la sialización, agregar ácido siálico al lipoligosacárido, y esto lo ayuda de manera efectiva a bloquear los depósitos de C3b en la superficie para evitar la muerte por el complemento. Recuerden que no tiene cápsula, pero sí tiene una estructura de carga negativa que es similar a una cápsula, y el permitir la presencia de ácido siálico en su lipoligosacárido le ayuda de esa manera también. Además,
Recuerden que esta estructura también lo va a proteger de la fagocitosis y ayudando a otros factores de superficie como por ejemplo los pilis, la proteína OPA, que son estructuras que ayudan a la fagocitosis activa. Además de los pilis y las proteínas OPA y la cialización del lipoligosacárido, este microorganismo produce algunas enzimas como por ejemplo la catalasa, que ayuda a defenderse por la muerte de oxidación dentro del fagocito al estimular un sistema de defensa antioxidante. Entonces todos estos factores permiten que el microorganismo sobreviva a la submucosa. Luego de que este microorganismo logra sobrevivir, ocurre el proceso de propagación y diseminación. Generalmente, la infección por Neisseria gonorrhoeae es una infección localizada, y localizada principalmente en los genitales. Recuerden que es una infección que se adquiere por transmisión sexual y que va a ocasionar inflamación y daños locales en ese sitio. Pero puede ocurrir otra situación, que es lo que conocemos como la infección diseminada por Neisseria gonorrhoeae. Entonces, es posible que este microorganismo también pueda salir de la submucosa, se disemine a estructuras más profundas, como por ejemplo la próstata y las trompas de falopio, y ahí él puede causar la liberación del lipoligosacárido o lipopolisacárido. Por ejemplo, cuando la propagación es en las trompas de falopio, esta se va a ver facilitada por la fijación mediada de los pilis a los espermatozoides y después a las microvellosidades de las células epiteliales no ciliadas. El daño en el epitelio de las trompas de falopio se va a encontrar mediado por el lipoligosacárido de las paredes celulares, y también se conoce que estos microorganismos van a cambiar su péptidoglucano con rapidez durante el crecimiento, liberando fragmentos de péptidoglucano que también son tóxicos para la trompa. Entonces, en pequeña proporción, las infecciones, los organismos pueden llegar al torrente sanguíneo y ocasionar una infección gonocócica diseminada, que ya saben que esto es bastante raro. Y cuando esto se observa, los hallazgos sistémicos tienen un patrón propio y rara vez presentan un cuadro de choque endotóxico, como en el caso de meningococo. Se han señalado diferentes cepas de Neisseria gonorrhoeae que permanecen localizadas y algunas que pueden causar la infección gonocócica diseminada, aunque no existe relación en la patogénesis. Entonces, a veces se cree que también puede existir con cambios de la mucosa cervical y el reflujo al interior de la trompa de falopio, lo que puede presentarse durante la menstruación. Recordemos que también el meningococo es un microorganismo que es patógeno exclusivamente del humano, y a diferencia de Neisseria gonorrhoeae sí puede ser parte de la microbiota habitual o microbiota transitoria del tracto respiratorio superior. Es decir, que a veces este microorganismo se puede adquirir de forma endógena o por la contaminación de otras personas. Recuerden que se transmite principalmente por contacto directo con una persona que sea susceptible a este microorganismo. Entonces, por ejemplo, Neisseria meningitidis también tiene un proceso importante para causar su patogenia, que va a estar basado principalmente en adhesión, invasión y diseminación. La adhesión también va a estar mediada por los pilis, al igual que en Neisseria gonorrhoeae, y esto va a haber una unión inicial a una proteína que puede ser CD46 de la superficie del epitelio nasofaríngeo.
Este va a ser el primer paso antes de la invasión. Durante este proceso de invasión, las microvellosidades de estas células pueden entrar en contacto cercano con las bacterias y de esa manera ingresar al interior de la célula a través de vesículas rodeadas por membranas, de igual manera como ocurre en gonococo. Una vez dentro, estos microorganismos pueden pasar rápidamente al citoplasma, salir de la submucosa y a la larga ir directo al torrente sanguíneo. Durante este proceso se van a dañar las células del huésped por un proceso que ocurre la liberación directa de la endotoxina, que sería el lipoligosacárido. Luego de que estos microorganismos pueden obtener acceso a la submucosa, existen diferentes factores que le permiten captar nutrientes, como por ejemplo un nutriente esencial tanto para gonococo como meningococo es el hierro, y recuerden que estos dos microorganismos cuentan con proteínas capaces de captar el hierro de las proteínas humanas. Y también le permite evadir la respuesta inmunitaria del hospedador por varios sistemas. Uno de esos es que esta bacteria sí es capsulada y que esta cápsula de polisacárido le permite a estos microorganismos que resistan la actividad bactericida mediada por el complemento y la fagocitosis por los neutrófilos. Asimismo, como el gonococo, estas bacterias también pueden ocurrir una sialización de lipoligosacáridos. Esta presencia de sialización ayuda a que este microorganismo se parezca mucho a los esfingolípidos que se encuentran en el cerebro, lo que permite que no haya una eliminación efectiva por el sistema inmunitario, ya que al principio a este microorganismo no lo puede reconocer como algo externo. También este lipoligosacárido sializado puede regular de manera descendente el depósito de complemento al fijar el factor H en el suero, lo que también evita la lisis por complemento. Luego de que este microorganismo pase al torrente sanguíneo a través de la submucosa del epitelio respiratorio nasal, se dice que hay una forma específica donde él puede pasar al sistema nervioso central. Se cree que esto puede ocurrir en el plexo coroideo, ya que en este sitio hay una tasa excepcionalmente elevada de flujo sanguíneo. Recuerden que el microorganismo se va a encontrar en sangre. Luego de que él invada el sistema nervioso central, se va a generar una intensa respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo, y esta va a inducir la liberación de fragmentos de péptidoglucano de la pared celular, del lipopolisacárido y de cualquier otro factor de virulencia que tenga este microorganismo que ayuden a la producción de una cascada de citocinas inflamatorias. Por ejemplo, recordemos que meningococo tiene una potente y diseminada actividad endotóxica y que esto es característico de este microorganismo. Esta potente reacción inflamatoria puede causar lo que es la coagulación intravascular diseminada, que es una de las principales cosas que se observan en la manifestación de la meningococcemia. Aquí tenemos un resumen en esta imagen de cómo es la patogenia de estos microorganismos. Recuerden que estos microorganismos son de la misma familia, son patógenos para el humano y su patogenia e inmunidad es muy parecida porque ellos comparten muchos de los factores de virulencia. Entonces, como pueden ver en la imagen, solamente la diferencia que se observa es que tenemos a Neisseria gonorrhoeae sin cápsula y Neisseria meningitidis con cápsula. Entonces pueden ver en la imagen de la izquierda que estos microorganismos se van a adherir a la célula epitelial
principalmente por los pilis y por otras proteínas de superficie que ellos presentan, y que a su vez ellos se van a envolver en forma de vacuolas para entrar dentro de la célula. Ahora, cuando ellos ya se encuentran dentro de la célula, deben captar el hierro para su multiplicación y utilizar otros factores de virulencia que le permitan la supervivencia luego al salir de la célula. De esa manera ellos pueden escapar a la submucosa, pero por ejemplo Neisseria gonorrea se va a fagocitar de manera activa y permanente de forma localizada, mientras que Neisseria meningitidis, debido a su polisacárido capsular, puede escapar de la fagocitosis de los polimorfos nucleares e ingresar al torrente sanguíneo. Con respecto a la inmunidad, podemos ver que para Neisseria gonorrea las infecciones gonocóccicas repetidas son frecuentes y pueden ocurrir entre la misma pareja sexual o diferentes parejas sexuales, ya que la inmunidad protectora contra la reinfección no parece presentarse como parte del proceso patológico por la variedad antigénica. Recuerden que se crean anticuerpos contra varias estructuras de este microorganismo, como por ejemplo los pili, pero así como se crean los anticuerpos, él de forma variable crea proteínas de pilina nuevas que a su vez no le permite evadir del sistema inmunológico. Entonces, la formación de anticuerpos contra un grupo de microorganismos ocurre, pero ya nuevamente hay otra cepa diferente con una estructura de pilina diferente, una estructura de proteína OPA diferente, que necesita volver a crear los anticuerpos específicos para ese tipo. Entonces, en el caso de Neisseria gonorrea, por esta razón no hay una vacuna efectiva. Por otro lado, en el caso de Neisseria meningitidis, tenemos que la inmunidad contra la infección se va a relacionar a la presencia de anticuerpos específicos dependientes de complementos bactericidas que se encuentran en el suero. Estos anticuerpos se presentan después de infecciones asintomáticas con diferentes cepas o por la inyección de antígenos que son específicos de grupo, específicos de tipo o de ambos, es decir, por la inmunización. Los antígenos inmunizantes para los grupos A, C y W135 son los polisacáridos capsulares. Pero recordemos también que existen otros tipos de vacunas recombinantes para Neisseria meningitidis y vacunas del tipo conjugada, es decir, de polisacáridos capsulares con proteínas de la membrana. De todas maneras, en la siguiente diapositiva hablaremos un poco más de cómo la inmunidad se puede adquirir y cómo hay poblaciones susceptibles a la edad temprana o a menos de los 6 meses de edad. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica donde ustedes pueden ver cómo es la inmunidad de Neisseria meningitidis. Tenemos en un lado el eje de las Y, del lado izquierdo, que dice enfermedad por meningococo, número de casos por cada 100.000 habitantes de cada edad. En el lado derecho, por el eje de las Y, tenemos anticuerpos antimeningocógicos, grupo específico, porcentaje de suero en cada edad. Y en el eje de las X tenemos los meses y la edad tanto en meses y años. Entonces, como pueden ver en la primera imagen, vemos que, por ejemplo, luego de los 6 meses hasta los 2 años de edad es donde ocurre el pico de enfermedad grave de meningococo, es decir, meningococcemia en esta población, porque aquí tenemos donde el microorganismo, o sea, va a haber una disminución o la pérdida del anticuerpo transplacentario y va a empezar a ocurrir la aparición de los anticuerpos adquiridos de forma natural. Entonces, en esta parte, si las personas o los bebés no están inmunizados, recuerden que hay vacuna para este microorganismo,
es donde puede ocurrir la infección grave primeramente. Seguimos viendo en la gráfica cómo mientras vamos adquiriendo adultez, o sea, más años de vida, se encuentran presentes anticuerpos séricos a uno o más grupos de este microorganismo, pero puede permanecer deficiencia inmunitaria a otro serogrupo. Por ejemplo, vemos que aquí mientras se adquiere la inmunidad, vemos que la posibilidad de enfermedad grave por meningococo disminuye. Ahora, en los 20 años de edad vemos un pico de enfermedad y esto se debe a que podemos encontrar mezcla de poblaciones portadoras de cepas virulentas, como por ejemplo, recuerden que la infección por meningococo también puede ocurrir en personas de 16 a 23 años de edad que no se encuentren inmunizadas y que se encuentren recluidas en un mismo sitio, como por ejemplo universidades, campamentos de verano, barracas militares, y que estos individuos susceptibles van a adquirir una nueva cepa del serogrupo para que el que van a carecer del anticuerpo específico. Entonces el anticuerpo protector se va a estimular a través de la infección y del estado de portación, que va a producir inmunidad dentro de unas cuantas semanas. La inmunización natural la podemos ver, puede no requerir o requerir poca colonización de cada serogrupo, incluso en el caso de que ya se produzca un anticuerpo específico para meningococo a través de reacción cruzada de los polisacáridos de la cápsula con otras neiserias, como por ejemplo los polisacáridos capsulares purificados son inmunogénicos y van a generar respuestas inmunitarias independientes del linfocito T, en las que la inmunoglobulina de tipo 2 es el anticuerpo predominante. Como en el caso de otros lipopolisacáridos, tenemos que no son poderosos en la infancia y sobre todo cuando hay deficiencia de esta inmunoglobulina. Entonces tenemos que, por ejemplo, ya sabemos que están las vacunas contra los polisacáridos capsulares del tipo A, C, W135 y Y, pero por ejemplo para el polisacárido del grupo B, él no es inmunogénico, en el sentido de que él se parece mucho a los antígenos cerebrales humanos debido a que es un polímero de ácido siálico. Entonces en el caso del grupo B se hacen vacunas recombinantes con otras estructuras. Hablemos un poco de la epidemiología. Ya he mencionado que Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis son patógenos exclusivos del ser humano, pero que Neisseria meningitidis puede encontrarse como parte de la microbiota habitual o microbiota transitoria del tracto respiratorio superior, específicamente en el epitelio nasal, que en el caso de Neisseria gonorrea puede ocurrir la presencia de portadores asintomáticos, y esto se observa principalmente en las mujeres, y que en el caso de Neisseria gonorrea la vía de transmisión principal es el contacto sexual, mientras que en Neisseria meningitidis tenemos que es por contacto directo de persona a persona por vía respiratoria, es decir, por aerosoles que se dispersan de este microorganismo, y que debería ser por contacto estrecho en pacientes que no estén inmunizados. Recuerden que de estos microorganismos pueden haber cepas virulentas y otras que no, y todo va a depender, para causar la infección, es que el paciente o el huésped sea susceptible a este microorganismo o no cuente con los anticuerpos específicos para esa cepa. La incidencia de la gonorrea es bastante alta en personas jóvenes como de 15 a 24 años y en personas promiscuas. Recuerden que como es una infección de transmisión sexual,
el contacto sexual con diferentes parejas tiene un riesgo muy elevado de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual, como lo que es en el caso de la gonorrea, y también en personas que tengan deficiencia de los factores del complemento. En el caso de la Neisseria meningitidis, esta infección es elevada sobre todo en niños menores de 5 años. Recuerden que la inmunidad transplacentaria termina a los 6 meses y quedamos en un periodo de 6 meses a 2 años donde estos pacientes son bastante susceptibles al meningococo y que en este periodo también los podemos inmunizar. También recuerden que pacientes que tengan defectos en los factores del complemento también se van a ver afectados por este microorganismo, así como personas que se encuentren en instituciones cerradas, bien sean militares, campus universitarios, campamentos, entre otros. Neisseria gonorrea causa diferentes manifestaciones clínicas, pero la más común, recuerden que la más común es la infección localizada, conocida como gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Está caracterizada por secreciones purulentas en la localización afectada y después de un periodo de incubación de 2 a 5 días. También el cuadro clínico de gonorrea es muy diferente entre hombres y mujeres. Tenemos que en el caso de los varones el sitio primario de infección es la uretra y que va a consistir principalmente por una secreción uretral y disuria. En el caso de las mujeres el sitio principal va a ser el endocervix y que los síntomas van a incluir una secreción vaginal purulenta, frecuencia urinaria, disuria, dolores abdominales y anormalidades en la menstruación. También este microorganismo puede causar una infección diseminada a la que conocemos como infección gonocócica diseminada o DGI. Cualquiera de las formas locales de gonorrea pueden conducir a una bacteremia. En este caso tenemos que esta infección diseminada, conocida también como gonococcemia, va a ocurrir una diseminación de la infección desde esta zona, el aparato genitourinario, a través de la sangre hasta la piel y las articulaciones. Tenemos que una de las principales características de la gonococcemia es fiebre, poliartralgia migratoria y que puede ocurrir una erupción cutánea petequial, macopapular y pustular, pero que de estas lesiones no se pueden aislar la Neisseria gonorrea. La bacteremia también puede conducir a infecciones metastáticas tales como endocarditis y meningitis, pero lo que más se observa es la artritis purulenta. Generalmente la artritis sucede a la bacteremia y va a comprometer principalmente las articulaciones de mayor tamaño como el codo y las rodillas, y que de estas secreciones purulentas sí se pueden aislar este microorganismo. Adicional puede causar también una enfermedad en el neonato, que es la oftalmía neonatal, que es una especie de conjuntivitis que ocurre una infección ocular purulenta y se adquiere por el neonato durante el nacimiento mientras se tenga parto vaginal. Entonces, esta conjuntivitis se conoce que es grave, es aguda y purulenta y podría ocurrir también a cualquier edad. La forma más seria es la oftalmía neonatal conocóxica, que es una enfermedad adquirida por el recién nacido. Esta enfermedad puede causar ceguera, pero que ahora se previene con uso profiláctico de gotas como nitrato de plata o de ungüentos oftalmológicos con antibióticos como eritromicina y tetraciklina. También este microorganismo puede causar enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres y los signos incluyen fiebre, dolor bajo el vientre, normalmente bilateral, sensibilidad anexial y leucocitosis con o sin signos de infección local. Esto se debe a la propagación del microorganismo a lo largo de la trompa de Falopio, donde puede producir salpingitis, y a la cavidad pélvica, donde produce peritonitis y abscesos pélvicos.
También puede presentarse otros tipos de gonorreas, como por ejemplo la gonorrea rectal, después de tener un coito rectal, en el caso de las mujeres por la contaminación también de secreciones vaginales, o en el caso de los hombres por las relaciones sexuales de hombre con hombre. Puede ser asintomático, pero también ocasionar tenesmo, supuración y sangrados rectales. También puede ocurrir de la misma manera por las prácticas sexuales gonorrea faríngea, que se transmite por el sexo oral genital y también puede ser asintomática. En los casos que se presenten síntomas, ocurre irritación faríngea y adenitis cervical, y también pueden ocurrir infecciones a estructuras cercanas a los sitios primarios de infección, como por ejemplo las glándulas de Bartolino en las mujeres, lo que puede... Bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo se presentan las diferentes infecciones según las mujeres y los hombres. Recuerden que principalmente, como pueden ver en la imagen, en las mujeres la infección es asintomática y que la extensión local ascendente puede ocurrir en las trompas de falopio para producir salpingitis y luego enfermedad inflamatoria pélvica. De esa manera, complicaciones y sepsis. En el caso de los hombres, principalmente observamos infección local, que es la uretritis aguda, es decir, que los casos asintomáticos son muy raros y que estos pueden migrar a complicaciones locales como lo que es puede ocurrir epididimitis por la extensión local al epididimo o prostatitis hacia la próstata. Una pequeña porción de estas infecciones puede llegar a infección gonocócica diseminada, que es la que causa la erupción, meningitis, endocarditis y la artritis. Con respecto a la Neisseria meningitidis, tenemos que la principal enfermedad que se puede observar es la meningitis, como su nombre lo indica. Generalmente esta infección, que no es más que la inflamación purulenta de las meninges, se puede observar principalmente entre los signos son dolor de cabeza, signos meningios y fiebre, aunque por ejemplo en niños pequeños pueden ocurrir signos no tan específicos como fiebre y vómito. La mortalidad alcanza un 100% en pacientes que no son tratados, pero es menor al 10% en pacientes que se le coloca la terapia adecuada de antibióticos. La incidencia de secuelas neurológicas es bastante baja, donde lo que se observa es déficit de audición, problemas para aprender y artritis es lo más común. Ahora, la enfermedad más grave, que es la septicemia, conocida como meningococcemia, esta puede ocurrir con o sin meningitis y es una enfermedad que amenaza la vida, es una enfermedad bastante grave. Ocurre trombosis de los vasos pequeños y hay un daño multiorgánico, que es lo característico de la meningococcemia. Se pueden observar lesiones petequiales en la piel, tanto en el tronco como en las extremidades inferiores, y que esto puede llevar a lesiones hemorrágicas. Recuerden que aquí va a ocurrir una coagulación intravascular diseminada con shock, lo que también permite la destrucción bilateral de las glándulas adrenales. Esto es conocido como el síndrome de Waterhouse-Friedman, y que también se puede observar una forma un poco más leve que se llama septicemia crónica en algunos pacientes, una bacteremia que puede persistir por días y que los signos de infección son fiebre de bajo grado, artritis y lesiones de petequia. Generalmente en esta forma la respuesta a antibióticos es excelente, mientras que para la anterior es bastante grave la septicemia. Otra forma es la neumonía, y que generalmente esto ocurre es por la diseminación de este microorganismo que se puede encontrar en el tracto respiratorio superior al tracto respiratorio inferior. Los signos más comunes son tos, dolor en el pecho, fiebre y escalofrío.
puede observarse faringitis en la mayoría de los pacientes y, por ejemplo, este tipo de neumonía puede cursar como bronconeumonía en sujetos que ya tengan una enfermedad pulmonar de base. Para el diagnóstico de laboratorio, los tipos de muestra van a depender del tipo de infección que se está observando. Por ejemplo, para Neisseria gonorrea se pueden utilizar secreciones uretrales, secreciones vaginales, secreciones rectales, conjuntiva, exudado faríngeo y líquidos sinoviales tanto para cultivos y para hacerle un examen directo coloreado con GRAN. En el caso de Neisseria meningitidis, recuerden que en esta podemos observar meningitis, podemos utilizar líquido cefalorraquídeo. En el caso de la meningococcemia, sangre, y también en el caso de neumonía por Neisseria meningitidis, el esputo. También esto lo podemos utilizar para hacer examen directo, cultivo y en algunos casos detección de antígeno. El examen directo es muy importante para Neisseria, ya que estos microorganismos ya recordamos que son muy piogénicos, es decir, que llaman mucho a las células inflamatorias como son los leucocitos polimorfonucleares. Entonces, generalmente en los exámenes directos, en el caso de la gonorrea, para Neisseria gonorrea, que podemos tener secreciones uretrales en el caso de los hombres y secreciones vaginales en las mujeres, aquí podemos observar los leucocitos polimorfonucleares y las bacterias, es decir, los diplococos gram negativos tanto dentro como afuera de ellos. Y esto es una característica que ayuda a la identificación. Como pueden ver, estos frotis teñidos con la coloración de GRAN en el caso del exudado uretral en los hombres tienen una sensibilidad de casi el 90% y una especificidad del 99%. Es decir, que si ustedes observan en una secreción uretral leucocitos polimorfonucleares con diplococos gram negativos intra y extracelulares en un paciente masculino, hay una alta posibilidad de un 99% que eso sea Neisseria gonorrea. En el caso de las mujeres, que son las secreciones vaginales, se recomiendan que sean exudados del endocervix, pero estos tienen un poco más baja sensibilidad, de casi el 50%. Recuerden que esa es una zona que está altamente contaminada, es una zona que se encuentra contaminada con mucha microbiota que a veces podría dificultar la observación, pero la especificidad es de un 95%, es decir, observar leucocitos polimorfonucleares con diplococos gram negativos intra y extracelulares en secreciones vaginales y uretrales es casi específico que es de Neisseria gonorrea. En el caso de los líquidos cefalorraquídeos para meningococo, aquí también son bastante específicos, podemos observar los leucocitos polimorfonucleares y también los diplococos gram negativos intra y extracelulares. Recordemos que las secreciones uretrales y vaginales son secreciones que pueden venir altamente contaminadas con flora. Entonces, se requiere de medios selectivos para el aislamiento de Neisseria gonorrea. En ellos podemos utilizar el agar Thayer-Martin o el agar BCN, que son agares que tienen base del agar chocolate con todos los suplementos que utiliza este microorganismo para su crecimiento, pero con la adición de antibióticos, vancomicina, colistina y anfotericina B o nistatina para evitar la proliferación de la microbiota habitual. Recuerden que Neisseria gonorrea también crece en un agar no selectivo como lo que es el gelosa chocolate, porque este microorganismo requiere de cistina para su crecimiento. Adicional, se recomienda que no sembremos exclusivamente en Thayer-Martin o en BCN. Se deben sembrar tanto las muestras de secreciones uretrales y vaginales con BCN y gelosa chocolate, debido a que pueden haber cepas de Neisseria gonorrea que sean resistentes, que sean susceptibles a la vancomicina, que es un antibiótico que se le coloca para inhibir la microbiota. Entonces, deben montarse estas placas. Ella puede crecer en BCN y en gelosa chocolate, pero crece muy pobremente en sangre humana y no crece ni en McConkey ni en Saburó. El crecimiento es mucho mejor a las 48 horas de incubación, que se observa mejor la morfología colonial en una atmósfera de microaerofilia.
Las colonias son generalmente convexas, brillantes, elevadas y mucoides. Y recuerden que también hay unas cepas que son opacas, que son las que tienen una exagerada presencia de las proteínas OPA. En el caso de Neisseria meningitidis, este microorganismo también puede crecer en BCN y en Thayer Marti, pero él crece muy bien en agar sangre y en gelosa chocolate después de 48 horas de incubación, en una atmósfera de microaerofilia. Las colonias se parecen mucho a las de el gonococo, por ejemplo, son también colonias convexas, son brillantes, son elevadas, y que en el caso de los cultivos sanguíneos, para Neisseria meningitidis, el anticoagulante que se utiliza para los hemocultivos es tóxico, es decir, los frascos de hemocultivos para aislar Neisseria meningitidis no deberían tener sulfonato de poliadenetol, que es el SPS, que es el anticoagulante utilizado en estos frascos de hemocultivos, ya que es tóxico para esta bacteria. El diagnóstico presuntivo de estos microorganismos se puede realizar primeramente haciendo la oxidasa de la catalasa. Estos microorganismos, tanto Neisseria meningitidis como Neisseria gonorrhea, son oxidasa y catalasa positivos, y adicional pueden fermentar los diferentes carbohidratos en un medio específico que es el CTA. Para en el caso de Neisseria gonorrhea, él solamente fermenta glucosa, y en el caso de Neisseria meningitidis fermenta glucosa y maltosa. Estas son pruebas rápidas, en algunos casos presuntivas, que podemos hacer en el caso que tengamos un crecimiento, por ejemplo, de una secreción uretral que nos crezca en BC, nos crezca en GC y todas las demás placas nos den negativa. Le hacemos frote a la colonia, porque es la conducta a seguir, y observamos diplococos gram negativos que nos coinciden con el examen directo que realizamos de la muestra. Luego ahí podemos realizar la catalasa y la oxidasa, que son fuertemente positivas para Neisseria gonorrhea, y proceder a sembrar otras pruebas, como por ejemplo las que veremos a continuación. Por ejemplo, aquí en esta tabla ustedes tienen bastantes características de este microorganismo que ayudan a su identificación. Como ya les dije, Neisseria gonorrhea se caracteriza por crecer en BCN, algo que no es muy característico de la mayoría de las Neisserias saprófitas, pero no crece ni en agar sangre a 25 grados ni en agar nutritivo a 35. Neisseria meningitidis también puede crecer en agar sangre, pero a 37 grados, y puede crecer también en BCN o en Thayer Marti, pero no crece en agar nutritivo. También la fermentación de carbohidratos, como por ejemplo para Neisseria gonorrhea solamente glucosa, y en el caso de Neisseria meningitidis glucosa y lactosa y maltosa, disculpen. Aquí pueden observar otras características de las especies de Neisseria, como por ejemplo la morfología celular. Sabemos que la gran mayoría son cocos gram negativos que se agrupan en pares, pero por ejemplo las especies de Neisseria baciliforme y Neisseria weberi son bacilos. Si aquí volvemos a ver las mismas características, si crecen en agares selectivos, si producen ácido de la fermentación de varios carbohidratos y si reducen nitratos a nitritos. Por ejemplo, también se puede hacer serología para estos microorganismos. En el caso de Neisseria gonorrhea, el suero y el líquido genital contienen anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A contra los pilis de Neisseria gonorrhea, también contra las proteínas de la membrana externa y el lipoligosacárido. También parte de la inmunoglobulina M de los sueros humanos puede ser conocida como bactericida para los gonococos in vitro. También los anticuerpos, en el caso de Neisseria meningitidis, los anticuerpos contra los polisacáridos meningocóccicos se pueden determinar mediante aglutinación en látex, pruebas de hemaglutinación o por actividad bactericida, pero todas estas pruebas se pueden realizar en laboratorios de referencia. También en el caso de gonorrea podemos hacer PCR para detectar los ácidos nucleicos de este microorganismo, y que este análisis tiene una sensibilidad y una especificidad excelente en grupos de pacientes sintomáticos con gran prevalencia. Las ventajas
comprende una mejor detección, resultados más rápidos y la posibilidad de utilizar la orina como muestra en no secreciones uretrales. Con respecto a las pruebas de susceptibilidad, tenemos que Neisseria gonorrea la podemos utilizar por el método de dilución en agar y difusión en disco. Y aquí podemos utilizar no Müller-Hinton, para que lo sepa, es un gelosa chocolate agar, solo la base, es decir, sin hemoglobina, con 1% del suplemento que es el Isobitalex. Es decir, que este geloso chocolate queda transparente como un Müller-Hinton, pero se necesita el gelosa chocolate agar, que esto también es conocido como GCI. El inóculo lo vamos a hacer de una suspensión directa de colonia, de una colonia joven de 24 horas o máximo 48 horas. Recuerden que este microorganismo puede crecer lentamente, pero preferiblemente de 24 horas, comparado al 0,5 del estándar de McFarland. Lo vamos a incubar a 36 grados centígrados del 5% de CO2 de 20 a 24 horas. ¿Y qué es lo que se recomienda probar de antibióticos? Ceftriaxona, ciprofloxacina y tetraciclina. Todo esto está en los lineamientos del CLCI, del M100, que son las técnicas estándar para realizar las pruebas de susceptibilidad a los microorganismos más aislados con mayor frecuencia. Aquí en esta tabla ustedes pueden observar las diferentes concentraciones y los halos de inhibición para las diferentes técnicas que se pueden utilizar para los antibiogramas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en el primero la penicilina. Recuerden que la penicilina ya no se utiliza para tratar Neisseria gonorrea, ya que la mayoría de las cepas pueden producir una penicilinasa, lo que va a hidrolizar estos antibióticos. Entonces, ahí ustedes pueden ver los halos que tienen, por ejemplo, para que sea susceptible debe ser mayor o igual a 47 y para que sea resistente menor o igual a 26. En el caso de ceftriaxona, que es el tratamiento de elección, ustedes ven que solamente hay susceptibilidad más no resistencia. Eso es porque se cree, o hasta los momentos lo que se conoce, que este microorganismo no se ha encontrado resistencia a este antibiótico. Aquí tenemos el resto de los antibióticos como acitromicina y tetraciclina, que generalmente se puede utilizar también otra tetraciclina como doxiciclina junto con acitromicina para tratar con infecciones de gonorrea con clamidia. Y ahí ustedes pueden observar los diferentes puntos de corte de estos microorganismos. En el caso de Neisseria meningitidis podemos hacer microdilución en calto, dilución en agar y el método de difusión en disco de Kirby-Bauer. ¿Qué medio podemos utilizar? Va a depender de qué es lo que vamos a realizar. En el caso de microdilución tenemos el caldo Müller-Hinton con sangre de caballo laqueada, y en el caso de difusión en disco y dilución en agar, aquí vamos a utilizar un agar Müller-Hinton que va a estar suplementado con 5% de sangre carnero. Recuerden que este microorganismo necesita sangre para su crecimiento. El inóculo va a ser solamente suspensión directa de colonia, de una colonia joven, de una placa de agar chocolate de 24 horas. Y que esta suspensión va a ser comparada con el 0,5 de McFarland. Tenemos que la incubación es a 35 grados centígrados en CO2, un 5% de CO2 al igual que Neisseria gonorrea, y por 20 a 24 horas. Y podemos probar los siguientes antibióticos de entrada: ceftriaxona, cefotaxima, esto porque principalmente si se trata de la forma de meningitis, estos son los antibióticos de elección, acitromicina, meropenem y trimetoprim sulfametoxazol. Aquí ustedes pueden observar cómo tenemos los diferentes antibióticos tanto para el método de disco como para el método de concentración inhibitoria mínima. Como pueden ver, penicilina y ampicilina solamente se recomiendan para concentración inhibitoria mínima, mientras que cefotaxima y ceftriaxona la podemos utilizar por el método de difusión en disco. Tenemos otros antibióticos como fluorquinolona y cloramfenicol, y la rifampicina, que generalmente es un antibiótico que se utiliza para los contactos que hayan tenido con una persona enferma por meningococcemia. Según la Organización Mundial de la Salud y según el CDC de Estados Unidos, se recomienda un tratamiento de una dosis única de 1 gramo de ceftriaxona
para el tratamiento de la gonorrea. Recordemos que este microorganismo, a diferencia de Neisseria meningitidis, sí produce la mayoría de las veces, en gran cantidad, una beta-lactamasa de tipo penicilinasa que hidroliza y destruye la penicilina y las ampicilinas. Entonces, no se recomiendan ellas para el tratamiento, sino ceftriaxona, y que también podemos utilizar las fluoroquinolonas como ciprofloxacina, pero que en su medida deberían evitarse porque hay que hacer primero la prueba de susceptibilidad para saber si están susceptibles o resistentes a estos microorganismos. Adicional, también recomiendan que puede ser combinada la ceftriaxona con acitromicina y doxiciclina, y esto muchas veces es por si hay sospecha de una combinación de dos infecciones a la vez, como por ejemplo clamidia con gonorrea. Entonces podemos utilizar ceftriaxona con acitromicina o ceftriaxona y doxiciclina en combinación para eliminar a los dos patógenos. En el caso de los recién nacidos, que generalmente ellos pueden adquirir, recuerden, por la vía del parto, a través de un parto vaginal, pueden tener un tipo de conjuntivitis, y en ellos se recomienda tratarlos con nitrato de plata y adicional con ceftriaxona. Recuerden que a pesar de que Neisseria gonorrhoeae no produce una infección de tipo tan grave o es tan frecuente la versión grave como en el caso de la meningococemia de Neisseria meningitidis, pero que en el caso de un recién nacido sí podría causar una enfermedad por Neisseria gonorrhoeae diseminada que tiene más o menos los mismos rasgos que la meningococemia. Es decir, recuerden que ellos ambos tienen endotoxina y eso permite que ambos se observe que ellas pueden liberar esta endotoxina al medio y causar todos los daños que tienen estos microorganismos. Con respecto a la prevención, recuerden que aquí es importante la educación sexual de los pacientes y de la comunidad, el uso de preservativo o espermicida, y también en el caso de los pacientes positivos deben hacerse un seguimiento exhaustivo tanto de las parejas de los pacientes infectados. Adicionalmente, también se les debe hacer un seguimiento después del tratamiento, porque Neisseria meningitidis, dependiendo en qué zona se encuentre, puede no ser eliminada completamente por el antibiótico y debe hacerse un seguimiento porque la reinfección es algo bastante común, aun si la pareja está curada. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, a diferencia de Neisseria meningitidis, recordemos que este microorganismo no tiene vacuna disponible. Recuerden que una de las razones es porque dentro de su estructura los filis, las proteínas OPA, tienen una variación antigénica muy grande, y mientras el sistema inmunológico va creando una protección contra un tipo, asimismo se va creando otra versión de este microorganismo que no tiene estos mismos antígenos. Entonces, generalmente se recomienda solamente la prevención y el tratamiento. Recuerden que los filis, la proteína OPA y lipoligosacárido tienen probabilidades de ser significativas de hacer variabilidad antigénica. Entonces, una sola cepa puede tener varios tipos de antígenos, como vimos en la diapositiva, que hablábamos de una que tenía un pili de un color y luego se representaba la del pili de otro color, y una era al principio predominante, luego se creaban los anticuerpos contra ese, y luego la que no era predominante era la que surgía porque quedaba disponible, y luego estaba otro tipo que volvía a estar en menor cantidad, pero mientras se volvía a hacer el ciclo de los anticuerpos, ella llegaba a ser predominante nuevamente. Entonces tenemos esas situaciones en el caso, y por eso no hay ninguna vacuna efectiva contra este microorganismo. Ya sabemos que aquí lo más importante es educación sexual, prevención, tratamiento y seguimiento de los contactos.
Con respecto al tratamiento de Neisseria meningitidis, se recomienda el uso de penicilina para su tratamiento, ya que a diferencia de Neisseria gonorrea, este microorganismo no se ha encontrado con la presencia de beta-lactamasa de forma frecuente. Entonces, el tratamiento de elección adicional también puede ser ceftriaxona y cefotaxima, que usualmente cuando se tiene en presencia de meningococcemia se recomienda utilizar alguna de estas dos cefalosporinas de tercera generación, porque ellos pueden atravesar la barrera hematoencefálica. También se puede utilizar el cloramfenicol. Cuando tenemos a pacientes y sus familiares, se recomienda una especie de quimioprofilaxis. En ellos se pueden utilizar rifampicina, ciprofloxacina o ceftriaxona. No se recomienda una quimioprofilaxis para eliminar el estado de portador, porque es muy difícil eliminarlo. En ese caso, lo que podríamos utilizar es la vacunación masiva para prevenir la enfermedad. Recuerden que en las gráficas que vimos adelante, ahí podemos observar que generalmente existe una inmunidad de tipo pasiva durante los primeros 6 meses de vida por el paso de los anticuerpos transplacentarios, pero luego de esos 6 meses, que en la edad de 6 meses a 2 años es que están más vulnerables los niños a tener una infección por Neisseria meningitidis, y por esta razón es que se recomienda es la inmunización. Tenemos diferentes tipos de vacunas contra Neisseria meningitidis. Anteriormente solamente se tenían vacunas de tipo de polisacáridos capsulares y principalmente de los grupos A, C, Y y W135, aunque últimamente se han desarrollado vacunas también de tipo conjugada, es decir, de proteínas y de polisacáridos capsulares, que principalmente están en estos grupos, y hay una vacuna de tipo recombinante que se está comercializando para, en el caso de los de Neisseria meningitidis del grupo B. También tenemos que tener en cuenta que en el caso de la vacunación, los países o las zonas geográficas van a vender o van a utilizar el tipo de vacuna dependiendo de cuál sea el serogrupo que más predomine. Recuerden que en África es donde predomina más el grupo A, y el grupo B y C es más común en Europa, y el grupo A y C es más común en Asia. Entonces, dependiendo de eso es que va a ser el uso de las vacunas. También, por ejemplo, tenemos el W, que es principalmente el W135, que es uno que está dominando en la región de las Américas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que a pesar de que hace tiempo no se tenía vacuna para el serogrupo B, ahora sí hay disponible una vacuna de tipo recombinante, porque recuerden que la Neisseria meningitidis del grupo B tiene una particularidad que se parece mucho la manera antigénica a algunas células de nuestro cuerpo, y de esa manera nuestro sistema inmunológico no crea anticuerpos contra este microorganismo si hablamos del polisacárido capsular. Entonces, en este caso se recomienda de tipo recombinante, donde se utilizan proteínas de fusión y de membrana. Esa es la que tiene 4 antígenos y hay otra de 2 antígenos, y que estas están siendo comercializadas desde el año 2013. Adicional, la ventaja también de polisacáridos conjugadas, es decir, de polisacárido capsular con las proteínas de membrana para los grupos A, C, Y, W135, tiene una ventaja, es que podemos utilizar este tipo de vacuna para los niños menores de 2 años, que recordemos que la inmunidad va a ser hasta los 6 años, la inmunidad que quieren a través de la madre, pero ya después de eso, disculpen, a 6 meses, pero ya después de esos 6 meses,
se inmunice, así como hacemos con la Neumo 23 y con las demás vacunas, como por ejemplo la de Hemófilos influenza B, para evitar la infección por Neisseria meningitidis en esta población. También se recomienda la vacunación en adultos jóvenes, como por ejemplo de la edad de 16 a 23 años, ya que esta población también es bastante susceptible a las infecciones por meningitis, y sobre todo si hablamos de jóvenes que estén recluidos en espacios cerrados, como por ejemplo los cuarteles. En esa población también debemos inmunizarla. Entonces lo importante para la prevención de Neisseria meningitidis es la inmunización, y que se puede utilizar una quimioprofilaxis, es decir, un tratamiento de prevención con antibióticos para los contactos con un paciente que ya adquirió la enfermedad por este microorganismo. Y otra cosa muy importante es que además del diagnóstico rápido, también la terapia antimicrobiana debe ser rápida y certera en el caso de las meningitis. Por eso se utilizan principalmente ceftriaxona y cefoperazima, porque son antibióticos que pueden funcionar con muchos microorganismos, como por ejemplo Hemófilos influenza, estreptococos del grupo B, neumococo, además de Neisseria meningitidis, para tratar infecciones en meninges. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase. Hablamos un poquito de este grupo de microorganismos que son las especies de Neisseria. Sabemos que es un género muy importante porque tenemos dos especies patógenas, como lo es Neisseria gonorrea, que es el causante de la gonorrea, y Neisseria meningitidis, que causa una infección invasiva en meningococcemia que sabemos que puede ser mortal en las poblaciones susceptibles. Entonces seguimos más adelante con algunos cocos, cocobacilos, gram negativos y otros microorganismos que son patógenos pero que tienen un crecimiento fastidioso, como por ejemplo Hemófilos, que los veremos en las siguientes clases.